mensaje en la palabra que está en 2 Samuel, capítulo 11. Tiene que ver con la vida de David. Y mientras lo va buscando, lo tiene a mano, vamos comentando un poquito acerca de David, de su persona. Y sabemos todos de que fue uno de los más relevantes personajes bíblicos. También sabemos de que fue una persona proclive a los deleites de la vida, vamos a decirlo de esa manera, por ahora. Y si bien se conoce y está expresado en la escritura bíblica la forma de ser de él, nunca dejó de buscar de la presencia de Dios y nunca dejó su vida de que Dios lo ocupe a él. Que hay una gran diferencia entre un punto y el otro. Una cosa es que alguien como pecador busca a Dios y Dios puede perdonar, pero de ahí a que te use es otra cosa. Ahora, cuando Dios tiene un propósito para una persona, lo va a cumplir. Entonces, Dios tenía un propósito grandísimo para David, ser rey de Israel. Y cuando en la vida se presentan propósitos, proyectos, iniciativas, no faltan las ocasiones en que puedes de alguna manera resbalar. En el tiempo en que esto ocurre en la historia, era un tiempo delicado del pueblo de Israel. Estaba en guerra. Y en la lectura que vamos a compartir, encontramos que él estaba paseando por la terraza. Sí. ¿Tiene ahí capítulo 11? Primera de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Lo tiene allí? Dice la escritura: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí el momento. Encontramos, habiendo descrito un poco brevemente la persona de David, pero hay más. Es decir, David es un tipo de persona, o fue un tipo de persona, que cualquiera de nosotros, entendiendo o creyendo en la escritura bíblica, quisiera ser así. Quiero ser como David, matador de leones, ¿no es cierto? O sea, que acabó con un gigante, rey, antepasado de Jesús, o sea, del linaje de Jesús. Mejor dicho, Jesús del linaje de David. Pastor. ¿Quién se puede identificar con esto? Uno quiere esto. Uno quiere estar en victoria en la vida. Uno quiere estar bendecido por Dios. Uno busca estar bendecido por Dios. Pero hay otra lista. Yo no sé si usted en este caso va a estar tan identificado. Y la otra lista es traidor, mentiroso, adúltero, asesino. Y eso en pocos párrafos.
O sea, solo una pequeña parte de su vida que le afectó por mucho tiempo. Les doy una referencia. El Salmo 51 lo escribe un año después de la muerte del bebé con Betsabé. Un año después, un año que él estuvo encerrado en sus habitaciones en palacio. ¿Entiende usted eso, lo que eso significa? Estar un año encerrado y no querer salir y no querer ver a nadie. Entonces, esa era la situación de él. Un hombre escogido por Dios para representarle a él y para ser de bendición a una nación que hasta el día de hoy sigue impresionando la tierra. Es decir, tal vez uno de los países más pequeños del mundo con mayor relevancia en el mundo. Un país de 7 millones de habitantes, Israel, donde está rodeado de 400 millones de árabes que quieren usurpar ese pequeñísimo territorio del tamaño de la uña, de lo que te cortas de la uña, ni siquiera de la uña entera. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Comparado con el resto, que son como 54 naciones. Entonces, sin embargo, en los planes de Dios, y es bueno estar en los planes de Dios, porque algo tan chiquitito, tan insignificante como Israel, es noticia mundial cada día. Sea por cosas que no le favorecen, por supuesto que no siempre esas cosas que no le favorecen y se dicen, siempre sean verdad, sino de que el enemigo siempre va a estar bombardeando Israel, sea como una bomba que haga ruido o hacer ruido a través de las noticias. Como sea el caso, Israel es el pueblo escogido por Dios y que nosotros, al identificarnos con Cristo, simultáneamente nos tenemos que identificar con Israel y amarla a Él como el mismo Señor. No para servir a Israel, sino para servir al Dios de Israel. Entonces, vemos, por lo leído hasta ahora, después compartiremos algo más por el PowerPoint, por lo que hemos visto hasta ahora, la Biblia no se esfuerza en esconder las fallas de David, más bien las pone y las resalta. Cosa que hay que tener en cuenta, no sucede con otros ejemplos de otros tipos de personajes son bíblicos. O a veces el comentario es muy escueto, muy breve, ¿no? Como el caso cuando Moisés mata a aquel soldado egipcio, ¿no? Es una línea y media. Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere mostrar? Le voy a compartir algo que está en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, dice, Hechos 13, 22 dice, después de quitarlo, le levantó por rey, a Saúl quitó, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Eso quiere decir que las veces que falló David, aún así, él buscó hacer toda la voluntad de Dios, aún dentro del marco de las fallas. Eso quiere decir de que de todas maneras él se esforzó para lograr lo que buscaba. Pero más que el esfuerzo, David era un personaje prácticamente único. Podemos decir, mire, hay algunos ciertas corrientes doctrinales que llevan o le adjudican todos los salmos a David. No es así tampoco, no escribió todos los salmos David. Pero sí, muchos de esos cantos los cantó David. O sea, él cantaba en el Espíritu, él adoraba en el Espíritu. Entonces, y eso él lo transmitía. Entonces, ese sentir era el que no era en el momento de la alabanza. La alabanza era el resultado de estar lleno de la presencia de Dios. O sea, no podemos cargar las pilas con la alabanza, que está bien si sucede, pero que nosotros tenemos que estar cargados de su presencia antes y llegar a adorarle, porque es para adorarle. O sea, si bien nos llena a nosotros, pero tenemos que comprender que la adoración significa adorarle a Él. Entonces, por supuesto,
gramaticalmente la palabra adoración, que es una conjugación con una preposición, la palabra a está sumado a la oración, adoración. Entonces quiere decir que ustedes leen los salmos y son oraciones. Entonces él está orando, cantando, o sea, confiado en que Dios le va a responder. ¿Se está entendiendo? Amén. Entonces, ¿cuál fue el mayor pecado que tuvo David? ¿Cuál fue el mayor pecado que tuvo David? La mente nuestra enseguida va a ir al pecado sexual. Pero, ¿se acuerdan cuando Santiago capítulo 5, él habla de la concupiscencia que da a luz el pecado? Ok. Entonces el primer pecado no es la práctica del mismo, sino el alejamiento de nuestra mente, nuestra psiquis, nuestro corazón, nuestra alma, el nombre que usted le quiera dar de esto como usted lo sienta, pero va por el mismo camino. Entonces, cuando ya nuestra mente o corazón está cautivo, entonces se rinde y después da a luz el pecado. Muchos creen que el mayor pecado fue el adulterio, que no es de menor tono, no estamos diciendo eso, pero la codicia fue el mayor pecado. Él tenía mucho, era rey, estaba paseando en los jardines de su casa, desde la terraza del palacio donde él vivía. Por cierto, es de notar que las albercas o piletas o piscinas, como le llamen, que estaban al frente, no eran para bañarse. O sea, hay una situación al margen que se ha de considerar tal vez en otro momento. Pero él tenía todo, de hecho para ese entonces ya tenía concubinas. Recuerden de que en la usanza del Antiguo Testamento, en lo que por la dureza de corazón permitió la ley de Moisés, de que tuviesen más de una esposa, precisamente por la concupiscencia del corazón de ellos. Pero no es que eso le agrade a Dios. Y vamos a aclarar que, por ejemplo, la palabra concubina significa aquella con la cual se acuesta. Y hoy o en las últimas décadas es una palabra de uso más frecuente, más social, es como para dar el nombre. Sin embargo, el origen semántico de la palabra, o sea, el origen mismo de la palabra, no va por un buen sentido, sino precisamente lo contrario. Entonces, ¿qué es un corazón que codicia? Le voy a poner dos ejemplos, tal vez uno un poco gracioso y otro que lo dijo un alto personaje de este país. ¿Uno se acuerdan del tío rico, del Pato Donald que tenía el tío rico? Bueno, entonces el Pato Donald le pregunta al tío rico, o sea, ¿no te alcanza la vida para gastar todo este dinero? Esa es la idea, le contesta. O sea, que no le alcance la vida para gastar. O sea, es codicia, más de lo que necesitas. ¿Sí se entiende, verdad? Y el segundo, más humano, más real, que no deja de ser real el anterior tampoco, fue de Rockefeller, el difunto Rockefeller, no hace mucho. Un periodista le preguntó: señor Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente para usted? Un hombre que tiene miles de millones. Y dijo: un poco más. ¿Qué es eso? Es la codicia.
Entonces, voy a hacer algunas referencias, lo voy a hacer rápido, no hace falta que usted le esté buscando todas, pero en todo caso yo les cito las que tengo aquí. Tenemos 5 tipos de codicia, en el sentido que en las áreas de la vida en que se presenta en 5 áreas. Primero digo cuáles son: sexual, dinero, político, religioso, espiritual. Sexual, Mateo capítulo 5, versos 27-28, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. 2. Dinero, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. 3. Político, Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Déjeme decirle que, por cierto, la palabra gobernante que está en español aquí, en el original en griego, la palabra es cosmocrator y significa, traducido en el lenguaje real de nuestra lengua española, castellano, es dictador. Entonces está hablando de un tipo de gobernante, o sea, no todos. Entonces, que estos se enseñorean de las naciones. No hace falta mencionar a nadie, ¿verdad? Punto 4, religioso. Mateo 23:25 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Voy a aclarar también, porque a veces esto en nuestro lenguaje no lo llegamos a comprender, no entendiendo, digamos, tal vez profundamente la cultura de ellos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, el judaísmo no enterraba a los muertos, o sea, no debía enterrar a los muertos. Entonces, o si bien iban como en cuevas, como fue en el caso de Jesús, o quedaban sobre la superficie de la tierra y tapados con rocas no pequeñitas, sino con rocas más grandecitas, y que quede cubierto todo el cuerpo, ¿no? Y era blanqueado con cal para que eso no dé olor putrefacto, ¿no? Entonces, él está mostrando la idea aquí en Mateo de que se puede ver, porque los adornaba muy bien muchas veces, se pueden ver muy bonitos de afuera, pero resulta que adentro es pudredumbre. Entonces, el punto 5, espiritual. Isaías 14:13-14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa es la caída de Lucifer. Isaías 14:14. Tómenlo en cuenta ese punto. Y que alguna vez cayó. Entonces, tenemos estos 5 puntos que describen en las líneas generales lo que es la codicia. Ahora, el problema moral es la causa visible. ¿Cuál es la causa visible? Es la actitud. Entonces, la causa invisible es por lo que fue reprendido su conducta. Entonces, encontramos que la Escritura al respecto nos dice, en Hebreos 12:13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir de que puede una persona proyectarse bien, pero su verdadera intención puede no ser que esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos, como ya sabemos, lo podemos ver por ejemplo en Mateo capítulo 23, cuando Jesús se dirige a toda la élite religiosa judía, ¿no? Y los trata de sepulcros blanqueados, como mencionamos antes, y otros epítetos más, ¿no? Entonces, evitaban ellos, los fariseos, los pecados espectaculares, los que son visibles. Y Jesús los condenó no por esos, sino por lo que guardaban en su corazón. O sea, no por lo que se ve afuera, sino por lo que está dentro. Entonces les dice, en Mateo 23, 25, 26, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! Si yo voy a hacer una figura, una imagen, seguramente usted va a entender lo que esto significa, ¿no? Estoy limpiando una copa, ¿no? Un platito, lo tapo. ¿Si tiene idea de esa imagen? En lo que se practica en lo que es pura religión. En la pretendida santificación del pan. Es exactamente lo que hacían los judíos en aquel entonces. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? El Espíritu Santo mora en nosotros, en el corazón de todos los que le hemos recibido al Señor Jesús. El Espíritu Santo no duerme, no tiene horario de trabajo, no se cansa, no piensa mal, no se equivoca al indicarte algo, al hablarte, a tratar contigo. No se toma vacaciones, no sufre ni frío ni calor. Es Dios. Amén. Entonces, Dios es, si me permite una comparación muy básica, es como el 7-Eleven, 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Dios está todo el tiempo, el Espíritu Santo está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad. Y Él quiere que conforme a ese principio nosotros estemos en contacto en el Espíritu Santo con el Señor Jesús y con el Padre permanentemente. A veces me cruzo con hermanos que me dicen, tuve un sueño o el Señor me habló mientras dormía, el Espíritu Santo, y bueno, no siempre, pero muchas veces por el tipo de testimonio uno percibe cuando eso es real, ¿no? Que no todo el tiempo suele ser, a veces son sueños humanos. Pero cuando Dios quiere hablarnos, lo más probable que lo hace de la manera en que nosotros entendemos como Él es. Tal vez usted puede pensar, pero es que estamos hablando de cosas tal vez demasiado elevadas, decir cuál es la forma en que el Espíritu Santo me va a hablar a mí correctamente, en qué forma, en qué tiempo, en qué circunstancia. Tengo que estar de rodillas, me va a hablar hoy, ¿qué día vendrá? ¿Vendrá el domingo para hablarme? El Espíritu Santo te puede hablar cuando estás manejando.
no vayas por ahí. Y lo he probado. Sí. Y he descubierto la verdad. A veces dándome cuenta que no le había querido ir. Y otras veces uno aprende, ¿verdad? Uno va acertando a todo eso. Entonces, una vez que uno aprende, miren, me han pasado cosas más extrañas, precisamente manejando. Cuando hoy en día, bueno, escuchamos música con el teléfono, pero cuando todavía andaba con los discos, porque te llevo algunos todavía en el carro de adoración, y entonces voy adorando en el carro, ¿no? Me ha pasado más de una ocasión, tal vez 2, 3, 4, 5 veces, de carros que me pasan, pero tal vez recordándome todo. Yo con la ventana cerrada no entendía lo que decían, ¿no? Pero usted me entiende lo que quiero decir. Con gestos indecibles, incluso con algunos otros gestos que vienen de abajo, no de otro lugar. Entonces quiere decir de que cuando uno se mete en el Espíritu Santo, cuando uno está enganchado dentro de la voluntad de Él, o sea, el que está del otro barrio, el enemigo, ese también se entera. ¿Por qué se entera? Porque cuando no estamos conectados con Él, estamos desconectados de Él. No estoy hablando de pérdida de salvación, no va por ahí. Sino, precisamente como dice Efesios capítulo 4, 29 y 30, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo fue contristado, puedes pasar horas, días, semanas, meses, años. Depende de cada uno, no de Dios. Él siempre está en el mismo lugar. Es igual, si me permiten la comparación, no estoy hablando de paganismo, lo que voy a decir. O sea, es igual que el sol. Como a veces les pregunto, ¿no? A los hermanos, hermanas. O sea, ¿el sol sale todos los días? Sí, no. El sol está siempre en el mismo lugar. Somos nosotros los que damos vuelta alrededor. Y Dios es semejante. Él es inmutable. Y esto es un principio teológico. Es inmutable. Él no está en un rincón del espacio o me voy para el otro rincón porque acá está la NASA con un telescopio, me está mirando. No. Él es inmutable. Él está arriba del día, de la noche, antes pensábamos que era el universo. Ahora sabemos que son los universos. No saben cuántos. Entonces, evidentemente que la creación viene de Dios, no hay otra forma de eso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿para qué nos sirve? En dos principios nada más. Esto. Cuando necesitamos hacer frente a una situación, hay una palabra que a veces se traduce como poder, bajándolo de un anglicismo, a veces hablan de empoderamiento, que es una palabra que no existía en el español, y otras formas que le dan. Pero la palabra original del griego es dunamis. De ahí viene la palabra latina que es dínamo. Y los que entienden algo de mecánica saben lo que es el dínamo. O sea, para arrancar un auto se hace una chispa, se enciende un motorcito pequeño, que es el dínamo, y este le da poder, energía a todo el equipo que se tenga que usar. Es decir, el motor, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, el poder del cual usa la palabra es de que Él nos da una energía que va a ocupar, si tú le das el espacio, todas las áreas de tu vida. Pero le tienes que dar el espacio. O sea, no, por ejemplo, esta pared que tenemos aquí, que básicamente son puertas una al lado de la otra,
O sea, no es que no voy por esta a ver cuál, sino de que Él es el que abre las puertas. Y si se ven cerradas, es que todavía no es tiempo o como fuera el caso. Esta es una, dunamis, el poder en el Espíritu Santo. La otra es que nos sirve a nosotros, la palabra original es paracletos, que también paracletos, que se traduce a veces como abogado. Abogado, defensor, intercesor, tiene esos matices. Entonces, quiere decir que Él es intermediario. Como dice la Escritura, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, Él es el Paracletos, el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, es el que nos conecta con aquel que jamás podríamos alcanzar por la lejanía del universo. El otro día, viendo una noticia de una astronauta, no recuerdo si era americana o en otro lugar, y entre todas sus misiones sumaba como 5 años que estuvo en el espacio, arriba. Me imaginaba las consecuencias biológicas que puede tener una persona, ¿no? Pero yo digo, Dios que es eterno y que creó todo desde ahí y nos creó a nosotros, de que no somos un error de la naturaleza, de que no bajamos de los simios, de que Él nos creó perfectamente dentro de su maravilloso plan. Si a un ser humano le cuesta adaptarse a esos cambios biológicos, ¿cómo es que Él preparó todo de antemano para que nosotros estemos en el mejor lugar para la vida humana, para nosotros mismos, que no la estamos cuidando, ni el medio ambiente, ni a veces nuestra propia persona? Entonces creo que nosotros deberíamos de cuidar más esto, que es el templo del Espíritu Santo. Y también se lo digo por experiencia. El poder del cual nos habla la Escritura nos da poder para hacer todo lo que Él nos ponga por delante. Sanar enfermos, echar fuera demonios, sanar enfermos, llevar la palabra de gracia. ¿Qué le digo a esta persona? ¿Cómo hago? ¿Cómo le presento el Evangelio? Él es el que nos da la palabra. Y estas señales son precisamente del Espíritu Santo. Ahora, cuando nuestra mente, nuestra visión se va enturbando por las pasiones humanas, nos va tapando el corazón, nos va tapando el entendimiento. Y ahí tenemos, en la lectura que tuvimos de 2 Samuel 11:1, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, Él no salió. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La iglesia está en guerra. La iglesia Está en guerra. La iglesia está en guerra. La iglesia está en guerra desde la cruz para aquí, desde que es iglesia. En este tiempo probablemente la guerra se está intensificando más que en muchos otros tiempos anteriores. Entonces, esto nos lleva a vernos introspectivamente de que nosotros debemos de dar el uso correcto al tiempo que Dios dispuso para nosotros. Porque si usted, mi amado hermano, hermana, lo piensa bien esto, tú puedes tener muchas cosas, pero hay algo que no puedes tener nunca.
porque es prestado y es el tiempo. O sea, el tiempo en que estemos aquí de vida no es tuyo, no es nuestro. Él hace psst, y ya nos llamó en un instante. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, que también en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados y seremos llevados con él. Pero hacer mal uso del tiempo fue la práctica de David. Entonces nos vienen ahora una pregunta. Y a veces 4 preguntas básicamente en una serie en casa. ¿Cómo dispone usted de su tiempo libre? ¿Está bien que se divierta? Sí, está bien que se divierta. Pero la pregunta en todo caso sería, ¿su diversión refresca o contamina? Si sabes, por ejemplo, una bebida que te hace mal, ni la tomes. Entonces, la siguiente. Debemos confrontarnos a nosotros mismos. ¿Sigo un código moral distinto cuando llega la hora de divertirme? Estas comparaciones son por el caso de David. Él estaba aburrido ahí, quería divertirse. ¿Hay un código moral en el pensamiento y otro en la práctica? Eso es lo que significa esto. 3. Rechazo la indecencia en la vida real, pero disfruto de ella cuando es ficción. O sea, ¿estás dispuesto a ver cualquier tipo de programa, película, etcétera? O a veces música, o incluso cierto tipo de saludos que a veces dan ahí en la carretera. Que bueno. ¿Tú me entiendes? Y la 4ª pregunta sería, ¿concuerdan mis valores mentales y los valores que guían mis acciones? ¿Están de acuerdo mi valor de pensamiento con lo que estoy haciendo? ¿Estoy honrando a Dios en mi pensar, en mi creer, pero a su vez lo estoy haciendo con mis acciones? La caída de David fue precisamente a causa de aquellos apetitos que lo estaban dirigiendo, que tomaron control de su voluntad. Cuando nos dejamos llevar por ese poder maligno que toma tu voluntad, nuestra voluntad, entonces es cuando nos apartamos del camino y lleva a la transgresión. O sea, la concupiscencia da a luz el pecado. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado. Entienda la palabra arrastrado. Haciendo fuerza, cargándolo. Entonces, ¿de qué manera somos arrastrados? ¿Por algo que te atrae? Porque, por ejemplo, tú vienes caminando varias cuadras y pasas por un restaurante y sientes el olor de la comida, por acá es. Ya no mirando siquiera, sino ya con el olfato. Entonces, eso es arrastrar. O sea, ese deseo te está arrastrando, seduciendo por nuestras propias pasiones. En el caso de la práctica de lo que hizo David, a eso se le llama concupiscencia, o sea, esos malos pensamientos. Entonces, por supuesto de que eso da a luz la falta, que es lo que le pasó a él. Entonces, hacer mal uso de la autoridad. En alguna medida, todos tenemos determinadas autoridades, los que somos adultos. Sea en el orden familiar, sea en el orden social, laboral, religioso, etc. Entiéndase bien. Entonces, ya la forma en que habló o investigó
David, allí, cuando en 2 Samuel 11, 3 al 5, dice, David mandó preguntar por la mujer, y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías el Eteo? O sea, planificó concupiscencia. David envió mensajeros para no hacerse, y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. Voy a hacer una aclaración de carácter histórico. En esas albercas, piscinas, piletas donde estaba esta mujer, eran las que adornaban el palacio. No eran un lugar comunitario, no era para que el pueblo vaya. Si ella entró, era porque era la esposa de un alto oficial militar y tenía acceso a los espacios del palacio. Pero eso no le daba espacio para que vaya a lavar su impureza, entiéndase, o sea, había estado menstruando, vamos a dejar claro, entonces se bañó allí. Cuando si es esposa de un alto militar, ellos tenían buenas viviendas. ¿Sí se entendió? O sea, estaba en el lugar que no debía estar. En realidad los dos estaban en el lugar que no debían estar. Pero no lo hace más inocente ni a uno ni a otro. El caso aquí, el punto es David, que es lo que nos muestra la Escritura. Nosotros no somos reyes, ni usted ni yo, pero somos hijos del rey. Y estamos hechos a su imagen. ¿Y cuál es la imagen? ¿Qué imagen tienes de Dios? No será esa imagen como la pintó Miguel Ángel Buonarroti, o sea, el viejito con una barba. Porque si veo esa imagen, más allá del arte de la pintura, que sí, es verdadero arte, pero ¿cómo me puede ayudar este Dios? A veces me estoy dando a entender. Viejito, medio encorvado, caminando casi con un bastón. Entonces, ¿este es Dios el que me va a sacar a mí de mis asuntos, de mis problemas? No lo creo. Entonces, hay una humanización de Dios. Pero, nuestro Dios, ya dijimos, que no es corpóreo, que Él es espíritu, que Él mora en la eternidad. Para Él no hay tiempo. No es que no tiene tiempo, no existe el tiempo. Para Él todo es ahora. Para nosotros el tiempo que estamos debajo del sol, el día y la noche, punto. Él no. Él es el que creó la lumbrera mayor y la menor. Por tanto, Él está arriba de todo eso. Entonces vemos de que David cayó a él. Primero, él no consideró a Dios en esto. Evidentemente, en su tiempo de entretenimiento personal, no consideró a Dios en medio de una dificultad. ¿Cuál dificultad? Es que no se olvide que estaban en guerra. Entonces tampoco nos olvidemos nosotros de que la iglesia está en guerra. Y la iglesia necesita hombres y mujeres de fe para que sean empoderados en el Espíritu Santo y puedan obrar en el Espíritu Santo para que la iglesia se fortalezca. Entonces, cometí un siguiente error, porque el pecado da luz a otros pecados, siempre. Va siendo como un efecto dominó.
Como una mentira tapa otra mentira. Entonces, al encubrir el pecado, que no lo confesó, y vamos ahora, si me acompañan a la lectura, ahí mismo está en el capítulo 11 de 2 Samuel, versos 14 y 15. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano a Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Cómo le llamaría usted? Traición. Incluso un hombre que servía, vieron que se llama Urías el Eteo, o sea, esa es la etnia de él, no era judío, pero servía al ejército de Israel. Entonces, con más razón, y era un alto oficial, cercano al rey. Entonces tenía que haber sido el noble el rey para poner, como lo estaba haciendo precisamente Urías. Él cayó, es decir, no habló, y eso se convierte en el pecado no confesado. En la página 11, Hebreos capítulo 3, 12-13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una palabra aquí, o dos. Incredulidad. Tal vez todos los que ya hemos confesado a Cristo Jesús podemos decir, podemos pensar, incredulidad, soy creyente. Bien, ahora yo te pregunto, tú te respondes, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y le crees a Dios? Porque hay una diferencia. Si tú te quedas con el crees que Dios existe, no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Incluso los paganos también creen que Dios existe. En lo que se llama un panteísmo, que creen en este y en otros muchos dioses. O sea, creer de que existe no tiene ninguna virtud. La virtud está en creerle a Él lo que Él quiere para tu vida. Y si lo estás llevando a la práctica conforme a la voluntad de Él. Dice Santiago 5:16, por tanto, confesaos unos a otros los pecados y orad unos con otros de manera que seáis sanados. ¿Cuál es la idea de esto? Para ir apuntando hacia el final, la idea es de que en el libro de Santiago nosotros encontramos algunas recomendaciones de que confesar los pecados unos a otros. Ahí no está hablando de ninguna manera de que tiene que ser con determinada persona en particular de grado eclesiástico. Ni cura, ni monje, no existe un confesionario bíblicamente. Lo que existe es lo que dice la Escritura, de que confesar unos a otros. En el mismo contexto, Santiago habla de que busquen de los ancianos. Entonces los ancianos no necesariamente que estén peinando canas, sino de que son gente madura en la fe. O sea, puede tener
40 años y ser anciano. Entonces, cuando se confiesa el pecado, se encuentra una liberación emocional, una descarga, porque el contenimiento de cargar el pecado es una carga que pesa todo el tiempo. Y eso al momento de descargarlo, bueno, en términos de consejería se usa el término catarsis, que viene del griego y significa sacar todo, volcar o hasta vomitar. Entonces la idea es vaciarse. Entonces cuando se vacía, y se lo hizo con una persona madura en la fe, ahí muere el asunto. La persona queda liberada y la oración de intercesión, orar unos por los otros. Entonces allí está volver a tener la comunión con Dios. De ninguna manera saliste del reino. De ninguna manera te caíste a un pozo donde hay fuego abajo. Entiéndase. Porque la Escritura no dice eso. Y si usted tiene idea de llevarlo a Apocalipsis, que es otro tema que veremos en otra ocasión, después del capítulo 6, está hablando de otro tiempo. Es otro tema. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, y ahí lo que voy a mencionar es donde se destaca David. David se destacó siempre en esa actitud. Mire, yo como consejero, llevando muchos años de consejero, he estudiado la vida de David, encontré cuál era la raíz del problema. Tal vez esto pueda servirnos a algunos como ayuda en otro orden de cosas, tal vez más personal. Alguna vez he mencionado, y les comparto ahora, ¿recuerdan cuando el profeta Samuel fue a buscar a David para ungirlo? El padre de David le mostró todos los hijos. Y del otro ni se acuerda. Pero hay otro, el que venía de parte de Dios, sabía. O sea, cuando Dios manda al mensajero, o sea, es certero. No cuentitos de por ahí, es certero. Da en el centro. Entonces dice, pero hay otro. Pero claro, el padre no lo tomaba en cuenta. Aquel que es maloliente, pero es un chico. Estoy parafraseando, ¿no? Jovencito. Y tenía alrededor de 16 años. Dios ya lo había visto. Probablemente esa falta de amor de parte del padre lo cargó siempre. De ahí, muy probablemente, esa forma de ser de adoración al Padre Dios. Sentir que uno es hijo, que a pesar de que me caigo y me equivoco y cometo errores, mi Padre Celestial no me abandona. Entonces vemos de que tenemos un Padre benigno, comprensible, pero hacía falta. Yo no le digo que dance, pero sí que adore. Adorar. Déjese llevar por eso. Adore al Señor donde quiera que se encuentre. Usted va a cambiar el ambiente en ese lugar. Usted puede llegar a tener experiencias que lo van a sorprender. Usted
usted trae a Dios. O que una voz demoníaca diga, este trae el Espíritu Santo. O sea, lo va a sorprender. No digo que provoque al enemigo y esté pisoteándolo, reprendiéndolo, porque el libro de Judas, el Nuevo Testamento, rechaza ese concepto. Y no habla bien de aquellos que lo hacen. Eso lo dejamos también para otro día. Pero nos insta la Escritura a que le adoremos, a que le alabemos. Y de que si hemos cometido error, de que lo reconozcamos y de que corrijamos nuestro camino. En este caso particular de esta historia, no vuelve a la vida Urías el Eteo, pero su nombre, por justicia de Dios, quedó en la historia para siempre. Fíjese, tremendo, ¿verdad? Alguien que tal vez hoy no hablaríamos de él, pero como hubo una injusticia de parte de un hijo de Dios, su nombre quedó escrito en la Escritura por los siglos de los siglos. Tremendo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de nuestra propia condición, como David, tomemos la actitud correcta y corrijamos nuestro camino, reemprendamos el camino que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera orar de una manera particular y quisiera pedirle que usted me acompañe. Como sienta su corazón, la página 15, no está obligado, no se sienta presionado, pero si usted desea hacerlo, lo hace. Yo lo voy a hacer, porque también estoy sujeto a obediencia. Una oración de arrepentimiento. Señor amado, me arrepiento de todo lo que haya pensado, visto o dicho que sea lujurioso, inmoral e impuro. Renuncio al problema radical de la codicia. Desenmascaro esa codicia en mi corazón y confieso todas mis acciones, palabras o pensamientos que hayan sido motivados por ella. Confieso que tú eres santo, 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 y que yo fui hecho a tu imagen y semejanza. Por eso hoy te ruego que me ayudes a guardar mi santidad. Tomo la decisión de llevar una vida controlada bajo la dirección del Espíritu Santo. Me sujeto en obediencia a ti, Señor, y a mi pastor. Te prometo que mantendré a mi alrededor a gente santa que tenga un acceso correctivo a mi vida, involucrándome en las cosas que edifiquen el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y que no participaré de aquellas obras que dividan o perjudiquen a la Iglesia. Proclamo que hago contigo el pacto de contentarme con lo que tú me des en mi vida, sea en mi hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio que tú me des. Te ruego que me ayudes a fijar los límites morales y éticos, de tal forma que no sea vituperado mi bien. Confío en tu gracia, camino en mi integridad. Te doy gracias por Jesús, que se ha convertido en mi justicia. Amén.